Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo feliz, emocionado y un poco aturdido, la verdad. Porque hoy, amigos, vamos a hablar de algo que sacudió el mundo del espectáculo, algo que tiene a todos los fanáticos en vilo, a todos comentando, a todos con el corazón en un puño, o a algunos, quizás, con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que, como ya habrán deducido por el título, la noticia de Hande y Kerem nos ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, lo sé, lo sé. Ya escucharon el titular, ya saben de qué va el vídeo. Pero créanme, lo que tengo para contarles va más allá de un simple Hande y Kerem sorpresa. Vamos a desglosar la noticia, a analizarla, a ver qué significa, a repasar un poco la historia de esta pareja que nos robó el corazón, a especular un poquito, y sobre todo, a compartir opiniones y a entender el impacto de esta bomba en el mundo de las series turcas y el entretenimiento en general. Así que si son fans de Love is in the Air si siguen de cerca la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, si les encantan los chismes de farándula o simplemente sienten curiosidad, quédense conmigo. Este vídeo es para ustedes. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta montaña rusa de emociones. Y por cierto, antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, una cosita rápida, si aún no están suscritos al canal. ¿Qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, los actores, actrices y todo lo que nos apasiona. Y ahora sí. Empecemos. Bueno, como les decía, la noticia que nos ocupa hoy es el bombazo del 31 de julio de 2025, Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprenden a todos. ¿Y qué significa sorprenden a todos? Pues, para ser exactos, la noticia es que, según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem, están juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Otra vez. Para quienes no estén tan empapados en el tema, hagamos un breve recap de la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más queridos y populares del momento, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar a lo largo de sus 2 temporadas. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante, y como era de esperar, esa magia trascendió la pantalla. Empezaron a circular rumores de un romance, se les vio juntos en eventos, y finalmente confirmaron su relación en la vida real. ¿Y qué relación? Nos regalaron momentos preciosos, fotos de ensueño, declaraciones de amor que nos hacían creer en el amor verdadero. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos que terminara junta para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida misma, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo juntos, la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem se separaban. No hubo grandes escándalos, ni declaraciones polémicas, ni peleas públicas. Simplemente se separaron. Y el mundo se quedó con el corazón roto. Los fanáticos se quedaron con la duda, especulando sobre los motivos, buscando pistas en las redes sociales, intentando descifrar qué había pasado. La verdad, como suele ocurrir, se mantuvo en secreto, guardada entre ellos. Después de la separación, ambos siguieron con sus carreras, por supuesto. Hande protagonizó otros proyectos, Kerem también, y cada uno por su lado, intentaron rehacer sus vidas. Los rumores de romances con otras personas fueron constantes, pero nunca nada se concretó, o al menos, no de manera pública. Y, de repente, ¡boom! La noticia que lo cambió todo. El 31 de julio de 2025, diferentes medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, comenzaron a publicar fotos de Hande y Kerem juntos, en actitud cariñosa, paseando por Estambul, París, Roma, donde sea. Fotos que mostraban gestos de complicidad, miradas cómplices, sonrisas que dejaban entrever una conexión muy especial. Y lo más importante, se les veía felices. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia. Los fanáticos, divididos entre la incredulidad, la alegría y la emoción, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, de sorpresa, de esperanza. ¿Era verdad? ¿Era una estrategia publicitaria? ¿Era una coincidencia?
O simplemente el amor había triunfado. Y aquí es donde entramos nosotros en el análisis profundo, en el debate, en la especulación, porque, admitámoslo, nos encanta. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo será su futuro? Una de las primeras cosas que debemos analizar es el contexto. La industria del entretenimiento turca es muy particular. Los actores y actrices son tratados casi como celebridades de Hollywood, con una exposición mediática constante. La vida personal de las estrellas es un tema recurrente en los medios, y las relaciones amorosas aún más. Las parejas en general son vistas como una marca o un producto que puede ayudar a impulsar la popularidad de ambos. Por lo tanto, la noticia de Hande y Kerem, si es cierta, tiene un impacto significativo. ¿Qué impacto? Bueno, primero, un impacto emocional. Para los fanáticos, es una noticia que genera muchísima alegría. Ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, sabiendo lo mucho que se querían, es como un final feliz para una película romántica. Es ver la esperanza materializada, es creer en las segundas oportunidades, es creer en el amor. Y esto, en un mundo a veces tan oscuro y complicado, es un regalo. Segundo, un impacto profesional. Hande y Kerem son dos actores muy talentosos y exitosos. Su relación, si es oficializada, podría abrirles nuevas puertas en el mundo del entretenimiento. Podrían protagonizar juntos nuevos proyectos, películas, series comerciales. Esto sin duda aumentaría su popularidad y su caché. Además, el hecho de que estén juntos podría atraer a nuevos fans, a quienes no les interesaban las series turcas, pero que ahora, por curiosidad o por el efecto Hande y Kerem, podrían empezar a verlas. Tercero, un impacto en la industria. Este reencuentro, si se consolida, podría influir en la manera en que se perciben las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. Podría demostrar que, a pesar de las presiones mediáticas, del estrés de las grabaciones, de las agendas apretadas, el amor puede sobrevivir, el amor puede encontrar el camino de vuelta. Y esto, a su vez, podría animar a otros actores y actrices a ser más abiertos con sus relaciones, a no esconderse, a mostrarse tal como son. Pero, ¿qué más podemos especular? ¿Por qué decidieron retomar su relación ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Habrá un nuevo proyecto juntos? Existen varias teorías. La primera, y quizás la más sencilla, es que simplemente se aman. Que el tiempo, la distancia y las experiencias personales les han servido para darse cuenta de que el uno sin el otro no es lo mismo. Que a pesar de todo, el amor que sentían al principio sigue vivo y fuerte. La segunda teoría es que, de alguna manera, la separación fue un impulso para ambos. Quizás necesitaban tiempo para crecer, para madurar, para aprender a valorarse aún más. Quizás la separación les sirvió para entender que a veces, la vida es un camino de altibajos, y que lo importante es saber afrontar los problemas juntos. La tercera teoría es que el hecho de que ambos estén solteros y no hayan formalizado ninguna otra relación, indica que el sentimiento nunca se fue del todo. Puede ser que haya habido reencuentros secretos, conversaciones pendientes y que ahora, finalmente, han decidido dar el paso definitivo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. La química entre Hande y Kerem es innegable, y los productores y directores lo saben. Podrían estar trabajando en una nueva serie, en una película, en un proyecto publicitario, y esta noticia, obviamente, serviría como una excelente campaña de promoción. Sería un bombazo. Un éxito asegurado. Sea cual sea la razón, lo importante es que Hande y Kerem están juntos. Que se ven felices. Que nos están regalando de nuevo momentos mágicos. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? Pues, la verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto, impredecible. Pero podemos hacer algunas predicciones, basadas en lo que sabemos, en su personalidad y en la trayectoria de sus carreras. Primero, es probable que sean un poco más cuidadosos con su vida privada. La exposición mediática es alta, y no creo que quieran que su relación se convierta en un circo. Intentarán proteger su intimidad y disfrutar de su amor en privado. Segundo, es muy posible que trabajen juntos en algún proyecto en el futuro.
La demanda de verlos juntos es enorme, y sería una lástima que no aprovecharan esta oportunidad. Sería una apuesta segura, tanto para ellos como para los productores. Tercero, es probable que se consoliden como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia, su química, su talento, su belleza, todo juega a su favor. Tienen el potencial de convertirse en un ícono, en una leyenda. Y por último, esperemos que sean felices. Que disfruten de su amor, que se apoyen mutuamente, que sigan brillando. Porque al final, eso es lo que todos queremos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo. Hemos repasado la noticia, hemos analizado sus posibles causas y consecuencias, hemos especulado un poquito, y sobre todo, hemos compartido nuestras opiniones y nuestras emociones. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su apoyo, por sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta ver qué piensan, qué sienten, cuáles son sus teorías. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la noticia de Hande y Kerem? ¿Creen que es verdad? ¿Por qué crees que están juntos de nuevo? ¿Qué esperas del futuro de esta pareja? Déjenme sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao.